Ahora sí, bueno, bienvenidos a todos y comenzamos la clase de hoy. Para empezar, me gustaría organizar la clase de la siguiente forma. Eh, Empezar corrigiendo si quedó algo pendiente, que ahí habían comentado en el grupo de Telegram. Había un ejercicio que tenía alguna duda cómo resolverlo. No sé cuáles son los que terminaron de resolver la clase pasada con Fran, así que bueno, cualquier cosa me van diciendo. Y bueno, si quedó alguno pendiente, alguno que tengan duda de la práctica 3 me dicen, lo resolvemos, así ya podemos meternos en la práctica 4 o en los contenidos de la práctica 4, ¿no? Así que bueno, si quieren podemos empezar ahí. Mandate por el 36. ¿Quieren que lo hagamos? 37 sí, podemos ver cualquiera, si no hay ningún problema. Sí, profe. Bueno, hacemos entonces 36 y 37. No lo hicieron con Fran, ¿no? Porque si está en el otro video, no tiene sentido que lo volvamos a hacer. El 37 lo hicimos hasta el C. Ah, bueno. Dale. No lo hicimos. Bueno, hagamos el 36, si les parece. Esperen que lo busco. El 37 lo había mandado el profe al grupo de Telegram, ya hecho, una foto del pizarrón. Ah, bueno, igual lo podemos comentar si quieren. Bueno. Esperen que estoy buscando acá. En el 36 tenemos lo siguiente. Voy a poner acá práctica 3. Ejercicio 36 nos dice escribir la siguiente suma utilizando la notación sigma mayúscula, ¿no? Que significa sumatoria, y nos escribe la suma acá, menos 1, más 2, menos 3, más 4, menos 5, más 6, menos 7, bueno, y así sigue, ¿no? Tendría más 8, menos 9, y así sucesivamente. Entonces tenemos que escribir eso utilizando la notación de sumatoria, ¿no? La que estamos habituados a poner, que es la letra sigma mayúscula, índice inferior, índice superior, y los términos generales. Bueno, ¿cómo podríamos hacer acá? Lo primero que tengo que pensar es que primero tengo sumas alternadas, y empieza con menos. Así que, ¿qué podremos poner ahí? El -1. -1. Vamos a poner la letra sigma mayúscula. Lo que tengo que hacer es un menos 1, está muy bien. Menos 1, multiplicando, pero lo voy a elevar a las distintas potencias, ¿no? De los distintos índices. La idea es que yo cuando tenga menos 1 elevado a una, y si multiplico por el término general, ¿no? Por otro factor, ¿no? La idea es que menos 1 elevado a un número impar, me va a quedar menos, ¿no? Menos 1 a la 1 me queda menos 1. Menos 1 al cubo me queda el resultado menos 1. Menos 1 a la quinta, el resultado menos 1. Y así sucesivamente. Y cuando yo multiplique menos 1 por un número, lo único que me hace es cambiarle el signo. ¿Sí? Así que eso lo vamos a pensar de esa forma. Vamos a pensar que, como esto arranca con un menos, podría iniciar tranquilamente, esperen, no sé qué notación usaban, I, K, ¿qué le vamos a poner? Y I. Bueno, I. Entonces vamos a arrancar desde I1, por ejemplo, nos vendría bien. Y bueno, vamos a ver ahora dónde terminamos, ¿no? ¿Y qué otro número, qué otra cuestión me falta acá para ir poniendo los términos? Porque yo lo que tengo es, esto me va cambiando el signo, y tengo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo hago para que me vayan quedando esos números ahí? Por I. por I. Bien, si multiplico por I ya me queda, ¿no? Porque, a ver, pienso en el desarrollo. Si yo escribo el 1 acá, en el lugar, me quedaría así. Menos 1 a la 1 por 1, más, si escribiría el siguiente, que es 2, menos 1 al cuadrado por 2, más, escribo el siguiente que es 3, menos 1 al cubo por 3, y así sucesivamente, pero bueno, vamos a pensar en los primeros. Acá me quedaría menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado me queda 1 positivo, por 2, 2. Acá me queda menos 1 al cubo, 1 negativo, me queda menos por 3, 3. O sea que esto va cumpliendo la suma que tengo. Bueno, y de índice superior, ¿qué le pongo?
infinito. Exactamente, de índice superior, esto no necesito escribirlo porque ya lo tengo escrito ahí, voy a tener que poner infinito porque veo que esta suma no termina, ¿está bien? Así que bueno, me va a quedar de esa forma. ¿Hasta ahí se entendió? Tenemos hecha la parte 1. Si le pongo de índice superior, por ejemplo, M, ¿da lo mismo? No, porque acá tenemos que, o sea, M sería como una constante, que decir que en algún punto va a terminar. Acá tendría que poner Sí. infinito. Dale, Profe, gracias. disculpe, se me Sí. cortó justo el wifi. ¿Sería mucho pedir que lo vuelva a explicar? Sí, lo repaso rápido. Puse de multiplicando -1 a la i para que me cambie el signo. Lo único que me hace esto es cambiarme el signo. Menos, más, menos, más, porque -1 a potencia impar me queda negativo, -1 a potencia par me queda positivo. Y después fui poniendo directamente el valor de i para que yo vaya en cada término, tendría que ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los distintos valores que voy reemplazando, los distintos índices, ¿sí? Así que eso fue la primera parte del 36, el 36A. Bueno, la parte que sigue, tenemos que centrarnos ahora, es en el 36B. La parte B pide calcular la suma de los primeros 20 términos de la suma del punto anterior. O sea que tendría que pensar, ¿qué pasa con esta sumatoria desde 1, ahora sí no le voy a poner infinito, le voy a poner 20, de índice superior, sabemos que tiene esta forma, y voy a pensar qué me va quedando, ¿no? Bueno, ya los primeros los tenemos escritos. Tenemos -1, más 2, -3, más 4, -5, más 6, y así sigo, ¿no? Sí. Yo observo acá una regularidad, no sé si se dan cuenta ustedes. Yo tengo que pensar ahora en la suma. Si yo sumo los dos primeros términos, ¿cuánto me da? 1. 1. Si los dos que siguen, -3 más 4, 1. 1. Uno. -5 más 6, 1. -7 más 8, 1, y así Va a sucesivamente. terminar dando 10. En total. Exactamente. O sea que cuando yo llegue al 20, y los voy agrupando de a 2, me van a quedar 10 veces el 1, si lo voy pensando de esta forma, ¿no? Por lo tanto, esa Sí. suma, yo sé que va a dar 10. 10, ¿sí? Esto termina en, voy a escribir los últimos términos, -19, más 20, y esto termina en 10. La suma termina dando 10, ¿no? Porque si lo voy agrupando de a 2, me voy dando cuenta que esa suma da 1. Muy bien. Esta es la parte B, ¿por qué le volví a poner? No sé, ya estoy perdido. Pensemos ahora en la parte C, porque esto nos ayuda a pensar la parte C. La parte C nos decía, esperen que acá no fui donde tenía que ir, ¿puede calcular los primeros 1000 términos de dicha suma? Sugerencia, fíjese que si puede agrupar los términos convenientemente para facilitar la suma. Si lo logró, probablemente pueda calcular los primeros n términos de la suma para cualquier n natural. Bueno, ¿qué dicen Acá te ustedes? digo, los términos eran 20 en total y te dio 10, que es la mitad. El Exacto. otro Mitad de será lo mismo. Si Tipo, yo, si son 1000, te dará 500. exactamente, me va a dar 500, porque sé que para la cantidad par me queda la mitad, ¿sí? Entonces, si yo tengo 400, me va a quedar 200, porque los voy a poder agrupar de a 2. Obvio que esto no funciona para una cantidad impar. Fíjense qué pasa si n es igual a 3, tendría solamente estos 3, ¿no? Y esto no me da la mitad de 3, que es 1,5. Esto me daría -1 más 2, me queda 1, menos 3, menos 2. O sea que para una cantidad par sí tenemos eso. Para una cantidad impar no. Para una cantidad impar voy a tener, por ejemplo, si yo tengo 49, voy a tener que pensar, a ver, lo escribo acá, no me lo está pidiendo eso, ¿no? Pero bueno, hago ese comentario para que quede claro. Si yo tuviera que hacer la sumatoria desde i igual 1 hasta 49, que es un número impar, de esa fórmula, voy a tener que pensar que hasta 48, o sea, hasta la anterior del 49, tengo la mitad, que es 24. Menos 49, y ahí sí hago la cuenta y ya sé cuántos tengo. ¿Se entendió o no? Si yo tuviese una cantidad impar, tengo que pensar que hasta los pares, el último par anterior, o sea, yo les propuse 49, hasta el 48 tengo la mitad. Y le resto el que sigue, porque los impares son los que me van quedando con negativo.
Bueno, eso es un comentario aparte. O sea que la fórmula esa de que tengo la mitad funciona solamente para los pares. Si es para los impares, tengo que hacer otra cosa. Bueno. Bueno, no, Abril, lo único que comentaba es que para los impares, esa idea de tomar exactamente la mitad no me está funcionando. Porque, por ejemplo, si yo tomo la sumatoria Por hasta ejemplo, si el tenés 3, de menos 1 no a tengo menos 5, 1,5. te ¿Qué? quedan 1 y 2. Por ejemplo, si tenés de menos 1 a menos 5, te quedan 1 y 2, 4 y 5, y le tendrías que restar al menos 3. Si yo quiero hacer desde menos 1 hasta 5, ¿sí? Tengo que pensar que hasta el 4 me da la mitad, Sí, que es 2. Le resto 5, 2 menos 5, 3. Menos 3. ¿Sí? Me va a dar dando negativo. O sea, sí, tengo que ahora sí. pensar qué pasa hasta el anterior. Yo pienso hasta el, ahora pienso hasta el menos 7, que es el que me falta acá, menos 7, hasta en el índice superior 7, hasta el 6 la suma me da 3, estos 3 que tengo acá, y le tengo que restar 7. 3 menos 7 menos 4, y así sucesivamente. Ahora sí. Esa es la idea. Pero bueno, no Perfecto. nos pide en este caso, pero podemos pensar que para cualquier n tendríamos que distinguir entre dos posibilidades, qué pasa si es par y qué pasa si es impar. Bueno, entonces para 1000 nos da 500 y esa es la conclusión de la parte C. La explicación sería esa, que si los agrupo de a 2 me va dando 1 la suma y la mitad de 1000 es 500, por lo tanto ahí ya tenemos la solución. Bueno, ¿cuál otro era que necesitaban ver? ¿El 34 puede ser? Sí, El E y el F puntualmente. 34, E y F. No sé si quieren, no sé si querían el resto, pero a mí se me complicaron esos dos. El 34F lo explicó el otro profe la otra Bueno, vez. hagámosle. Si nos queda así, y el 34F lo van a ver el video. Bueno, 36, este ya está. (34F). No, este el F había hecho, ¿no? El E. Mejor, porque el E arranca con más, y eso ya nos complicaría un poquito la idea. Tenemos que indicar usando la notación sumatoria, es decir, lo último que estuvimos haciendo, hasta el enésimo término, nos aclara la consigna, a diferencia del anterior. Por lo tanto, ahí sí le vamos a poner de índice superior n, ¿sí? Bueno, vamos a notar de la siguiente forma. La suma que tenemos es esta. 1 menos 1 sobre 4 más 1 sobre 9 menos 1 sobre 16 más puntos suspensivos, y ahí tenemos escrito. Bueno. Esperen que quiero ver una cosita de la respuesta del 36, a ver si está bien eso que les dije. Ah, sí, bueno, el 36 estaba en la respuesta, está con el infinito, y en el otro está con el. Perfecto. Les dije bien entonces. Bueno, vayamos a este. ¿Qué regularidad? Bueno, si para escribirlo como una sumatoria teníamos que encontrar algún tipo de regularidad. ¿Qué es lo que van viendo acá con estas fracciones? ¿Qué cambia de una fracción a la que sigue? Denominador. Bien, el denominador. La primera no está escrito el denominador, pero si yo se los quiero escribir, ¿qué le tendría que poner? Un 1. Un 1. 1, porque es un entero. Entonces, el numerador es siempre 1. Y el denominador arranca con 1, 4, 9, 16. ¿Cuál sería el que sigue? ¿Qué dicen? 25. 25. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué 25? Porque vemos que son, el 1 es 1 al cuadrado, el 4 es 2 al cuadrado,
el 9 es 3 al cuadrado, el 16 es 4 al cuadrado, y el que sigue tiene que venir el 5 al cuadrado, que era 25, ¿sí? Después tiene que venir el 6 al cuadrado, y así sucesivamente. En el denominador exclusivamente estoy hablando, ¿sí? El numerador siempre es un 1. Por lo tanto, yo lo que voy viendo es que lo que tengo que hacer que varíe es el denominador y que siempre me va quedando con la potencia cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tenga que escribir el símbolo sumatoria, tengo que escribir algo para que me queden los signos alternados, primero, ¿no? Porque arranca con más. ¿Cómo lo hacía eso? -1. Menos 1, a la n, me arrancaría, acá tengo un problema, porque si yo arranco desde el 1, si arranco desde el 1, cuando yo reemplazo acá por 1 me queda negativo para el primero. Yo necesito que me quede positivo. ¿Qué le puedo hacer? Sumarle 1. Bien, si yo le sumo Restarle 1, 1. o restarle 1 también, va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo reemplazo por 1, me queda al cuadrado, potencia par, se me hace positivo. Para el segundo se me hace negativo, tercero y así sucesivamente, bárbaro. Con sumarle o restarle 1, porque me quedaría menos 1 a la 0 que arranca siendo positivo, después a la 1 arranca menos, cualquiera de las dos opciones, estaría bien. No hay una única respuesta posible para escribir esto. Otra sería arrancar en 2 y trabajar con el denominador, de lo que me va a quedar ahora. También funcionaría. Bueno, dice la consigna hasta el enésimo término, hasta el término n, así que acá le voy a poner n, ¿sí? Hasta un término n. Muy bien. Una vez que tenemos eso, me falta escribir la forma esta de la fracción que yo voy encontrando. Dije, todas las fracciones tienen numerador 1, y el denominador va desde 1 hasta el n, que va a ser el último, pero siempre elevado al cuadrado. Por lo tanto, voy a poner directamente i al cuadrado. Acá, perdón, puse n y este es i. I más 1. ¿Sí? Sobre i al cuadrado. Fíjense, si yo desarrollo esto, empiezo a escribir, reemplazo para 1, me quedaría 1 positivo por 1 sobre 1. Reemplazo para 2, 1 negativo, ahí viene el menos, 1 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Después me queda un noveno, después menos un 16, y así sucesivamente, y logro escribir, utilizando la fórmula de sumatoria, la letra sigma, ¿no? La sumatoria, esta suma alternada que me propusieron, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Sí, sí. Bueno. ¿Algún otro? El D, profe, puede ser 34D. Sí. Bueno, el 34D, primero tiene una ventaja respecto a este, es más fácil. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque ya no presenta sumas alternadas, no presentan que van cambiando de signo los términos. Es 1 4D. 1 más un medio más un cuarto más un octavo más punto suspensivo. ¿Sí? Tenemos que escribir esto como utilizando el símbolo sumatoria. Lo voy a escribir acá abajo, por no me entre del costado. Voy a arrancar desde... Acá tenemos la misma situación, pero tengo 1, 2, 4, 8. ¿Cuál sería el que sigue? ¿Qué dicen? El 10. 16, 12, El 15. 16. el 12. 12. Ah, está 12. complicado acá. Yo veo otra cosa. Veo otra cosa. El 16. Alguien lo nombró. Bien, el 4, 8, 16. 16. Claro, ¿qué son estos? Dijimos, uno lo voy a Está escribir el doble. 1 sobre 1. El doble no. Lo que tengo acá es Potencia una de 2. potencia de 2. Esto Bueno, es acá. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, ¿no? 2 por 2 por 2. El que sigue es 16,
porque es 2 a la cuarta. Después viene 2 a la quinta, 32, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá el denominador está cambiando eso. Son potencias de 2, ¿sí? ¿Cómo hago para expresarlo? Bueno, vamos a escribir la sumatoria. Al numerador es siempre 1, así que la sumatoria desde 0. puede ser desde 0 o puede ser desde 1, y que yo le escriba al denominador le reste 1 para que me quede el 0, no hay ningún problema. Hagámosla desde 0, porque la verdad que lo único que va cambiando es eso. Desde 0 hasta el n, porque me pide el enésimo término, y es 1 sobre 2 a la i, lo que me va a ir quedando, ¿sí? Porque arranco con desde 0, 2 a la 0, y así sucesivamente. A ver si esto... va. A ver qué respuesta le dan en la... Ah, sí, bueno, es la misma. Dice K, pero es la misma respuesta. Yo le puse con I, pero con K queda lo mismo. Bueno, ¿estamos? ¿Vamos con lo de esta semana o necesitan ver algún ejercicio más? Quiero ver el 37, que no me da exacto. ¿Uno del 37? ¿Era? D, ¿El 37 el D? D. Sí. ¿Lo explicó Francisco? Este no. No, ese No no. me acuerdo, por eso. Ah, no. Bueno, listo. Lo vemos. Bueno, el 37D, hacemos este y terminamos con esto. 37D nos pide calcular la suma de las sumas, ¿no? Bueno, podemos desarrollarla por completo o podemos usar un poco algunas ideas. (37D) nos pide calcular la suma y es 5 por la sumatoria desde 1 hasta 50 de K más 2. Bueno, del 5 que aparece ahí multiplicando, me voy a olvidar completamente, ¿sí? No me voy a hacer ningún problema de ese 5, voy a multiplicar al final. Lo que yo me voy a concentrar es en la suma que tengo a continuación, ¿no? Desde 1 hasta 50. ¿Puedo desarrollarlos, escribirlos todos y después sumar? Puedo hacerlo. Pero acá voy a encontrar cierta regularidad. Fíjense, si yo desarrollo la suma, lo voy a escribir, como lo vuelvo a decir, acá abajo, porque lo escribiría de costado, pero no estoy seguro que me vaya a entrar. O sea, puse 5 por, y voy a desarrollar esto. Le voy a poner un paréntesis, porque es una suma, y el 5 afecta a toda la suma. Ahora, ¿cuánto da el primer término acá? Yo reemplazo por 1, 1 más 2 me da 3. ¿Está bien? 3. El segundo término, 4. 4, después viene el 5, y así sucesivamente, ¿no? Ahora vamos a pensar los últimos términos. El último de todo sería 50 más 2, 52. ¿Está bien? El anterior sería 49 más 2, que sería 51. Y el anterior sería 48 más 2, que sería 50. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esto es lo que yo Sí, pensé. sí. Lo que yo pensé para resolverlo. Ahora, si yo sumo el primero y el último, lo sumo, ¿cuánto me da? 55. 55. Si yo sumo el segundo y el anteúltimo, ¿cuánto me da? 55. 55. 55. 5 más 50, 55.
Acá en el medio no tengo, pero si sigo tendría el 6 y 49 también me da 55. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, Sí. ¿qué cuenta puedo hacer para resolver esto? Para simplificarlo. ¿Cuántas veces tengo el 55? Si yo lo voy agrupando primero, último, segundo y anteúltimo, tercero y antepenúltimo, y así. 25 veces. 5 veces tenés que hacer. 25 veces, es decir, la mitad del 50. Voy a tener 25 veces el número 55. Es decir, puedo multiplicar el 55 por 25. Y el 5 este que tenía adelante multiplicando lo escribo. Hago esta cuenta, 5 por 25 por 55, y eso va a ser lo que... 6875. 6875, ¿daba eso? En la parte ahí de la respuesta que está en la página. Sí, dame Sí, eso. da eso. Joya, listo, entonces lo pudimos resolver, ¿sí? Creo que de esta tanda de ejercicio todos se pueden ir pensando así, ¿qué pasa en la suma el primero con el último? Y me va quedando, ¿sí? Lo puedo hacer porque también tengo una cantidad par y sé que me voy a asociar, ¿no? Por ahí si tuviera una cantidad en par tendría que pensar qué me queda en el medio. Bueno, ¿estamos entonces? Sí. Profe, gracias. Perdón, alguien me habló, pero no escuché bien. Algo se me fue. ¿De dónde salió el 25? Eso es lo que no entiendo. Ah, mirá, porque yo tengo 50 términos en total, ¿no? Arranco 3, 4, 5, hasta el 52 son 50. ¿Está bien? Bueno, yo tengo 50 en total, pero los voy agrupando de a 2. O sea que tengo acá una vez 55, Sí, está bien, está bien. acá otra vez, y lo tengo 25 veces 55, porque los voy tomando de a 2. ¿Sí? Ahí entendí. Muchas gracias. Como son 50, lo voy tomando de a 2, la mitad tengo el 25 este. El 55 salió de acá, y el 5 estaba multiplicando adelante. ¿Eh? Bueno, ahora sí, concentrémonos en lo que arrancamos, que es números reales, ¿sí? Después, si queda alguna otra duda, se quedan al final y me consultan, no hay ningún problema, y la vemos. Pero bueno, arranquemos un poquito con números reales, así avanzamos con la próxima teoría. Bueno, esta semana arrancamos con los números reales, algo que intuyo que a muchos se podrían ver venir, ¿no? Porque son los conjuntos numéricos tal cual lo estudiaron en el desarrollo de la escuela, ¿no? Uno arranca con los números naturales de jardín a empezar a contar, después aparecen los enteros negativos, bueno, el cero, los enteros negativos, empezamos a dividir números y aparecen los números racionales, las fracciones, los números con coma, y bueno, nos aparecen, o sea, los decimales, y ahora empezamos en algún momento a estudiar números reales. ¿Cuáles son los números reales? Bueno, primero que el conjunto de los números reales contiene a todos los números anteriores, los que les iba mencionando. Es decir, una fracción, además de ser un número racional, también es un número real. La característica que tienen los números reales es que muchos de los números anteriores no podían resolver ciertas cuestiones en el conjunto de los números reales, como por ejemplo esta ecuación. Esto así está presentado en la bibliografía. La ecuación x cuadrado igual a 2, ¿sí? No tiene solución en los conjuntos numéricos que vimos hasta la práctica 3. ¿No? ¿Por qué? Porque ningún número racional, ningún entero, ninguna fracción, ningún decimal finito o periódico, elevado al cuadrado, ¿sí? Nos da como resultado 2. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución de esto? ¿Qué dicen? A la Pasar la potencia potencia. por raíz de 2. Despejar la raíz. X. Sí, no quiero que despejemos, quiero que sepamos qué número podría poner en la X y me A da el la- resultado. Sería Igual la está raíz fácil, ¿no? cuadrada de 2. Bien, la raíz cuadrada de 2 sería un número Pero que no si yo... O sea, sí te da, pero en un número común. Sí, mirá, raíz de 2, si X es raíz de 2, yo tendría raíz de 2 al cuadrado igual a 2,
Me da 2, ¿está bien? ¿Es correcto o no? Sí. Puede ser raíz de 2. No se nieguen a utilizar esta expresión. Los números reales los solemos dejar expresados. Si vienen de una raíz, lo dejamos expresado como raíz. No necesitamos encontrar el desarrollo decimal, ¿sí? A veces lo necesitamos encontrar, depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Si necesitamos comparar, ordenarlos, puede ser que necesitemos encontrar el desarrollo decimal o cierta parte del desarrollo decimal. Pero este número, raíz de 2, se llama número irracional, ¿sí? Y es un número que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Se acuerdan cuánto daba en la calculadora esta? Más o menos cuando yo ponía raíz de 2, aproximadamente. 1,41, 41, 42. 42, y seguía. Y si yo tuviese una calculadora que en vez de entrarme, no sé, 16 números, me entran 38, puede escribir más todavía, y tiene infinitas cifras decimales no periódicas, si yo lo expreso en su forma decimal, ¿no? Entonces, es común que lo dejemos expresado como raíz de 2 en la materia de matemática, porque como no las podemos escribir a todas, lo dejamos escrito de esa forma. Bueno, vuelvo a la ecuación. Hay otro número también que si yo lo elevo al cuadrado me da 2, ¿sí? Que es menos raíz de 2. Escribo acá, si x es menos raíz de 2, cuando yo lo elevo al cuadrado, también me da 2, porque me quedaría menos por menos más, raíz de 2 por raíz de 2, me queda 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, como les comentaba, este tipo de números se llama número irracional. Los números irracionales, según lo que dice el apunte teórico que van a leer, son aquellos que vienen a tapar los agujeritos de la recta numérica de los números reales. Es decir, de los números racionales, perdón. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos números racionales, las fracciones, los decimales, lo podíamos representar en la recta, ¿no? La recta numérica. Voy a poner el 0 un poquito más tirado hacia la izquierda, porque voy a necesitar trabajar para la derecha. Voy a poner bien grande acá el 1, el 2, y así sucesivamente. Como decía, yo puedo marcar cualquier fracción acá. Por ejemplo, podría escribir acá, entre el 0 y el 1, exactamente en la mitad, la fracción 1/2. ¿Está bien? O el decimal 0,5. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, pero ojo que recién nombrábamos, decíamos, raíz de 2, aproximadamente, si yo lo hago en la calculadora, es 1,41, 42, 16. O sea que lo Está entre el 1 y el 2. lo podría poder marcar acá, ¿sí? Entonces, con los números racionales, con las fracciones, no me alcanza para completar la recta, porque acá, si está entre el 1 y el 2, voy a tener un agujerito, ¿sí? Un hueco, un valor un número que no está en el conjunto de los números racionales. Pero sí están los reales. Los reales, entonces, ¿sí? Es la unión del conjunto de los números racionales, lo que ya manejamos hasta la práctica anterior, y estos otros, que se llaman irracionales, ¿sí? Ahora, ¿cómo marco en la recta? Esto les pide la actividad 1, marcar en la recta ciertos números, y el único irracional que aparece es raíz de 2. Esto está explicado en el apunte, y se lo voy a explicar ahora, para que puedan hacer el ejercicio 1 directamente, ¿sí? ¿Se acuerdan los triángulos rectángulos de la escuela? ¿Qué pasaba en un triángulo rectángulo? Por ejemplo, no sé, un triángulo cualquiera, así, un triángulo, y supongamos este ángulo es recto, de 90 grados, y cada lado recibía un nombre, y había una fórmula que relacionaba a todos los lados. ¿Cuál era? ¿Nadie se acuerda? Estaba la hipotenusa. Sí, bien. Esta El cateto. se llama hipotenusa, No era... vamos a llamarle cateto A, cateto B, ¿sí? Y había una fórmula que relacionaba todo. ¿Cuál era? Era un teorema, ¿no? Sí, el teorema. ¿De quién? ¿El teorema de Pitágoras? Bien, No. perfecto, el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que hipotenusa al cuadrado no era igual a hipotenusa al cateto cuadrado, H. la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Está bien o no? Era esa, ¿sí? Es decir, esta medida era igual a la suma de estas dos medidas al cuadrado. Perdón, el cuadrado de esta medida es igual al cuadrado de la suma de los cuadrados de los otros lados que se llaman catetos.
Bueno, ahora me dicen ustedes, ¿para qué queremos esta información? Bueno, porque esto del teorema de Pitágoras nos puede permitir marcar raíz de 2 acá, marcarlo en la recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que los lados son 1, miden exactamente 1, o sea, vamos a hacer ahora un triángulo que cumpla esa característica, ¿no? Bueno, me quedó peor que... Obviamente estos dos catetos son iguales, miden 1, 1. ¿Cuánto mide la otra? 1 al cuadrado. Y a ver, vamos a pensar. Si estos dos valen 1, Va a medir 2. esto mide 2. Pero pará, mide 2 el cuadrado de ese número. ¿No? 4. ¿Qué número va acá? En la h. ¿Qué tengo que poner para que me dé 2? Es la misma ecuación que resolvimos hoy, pero en vez de x tiene h. Pero te lo Raíz de 2. La raíz. Raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado me da 2. ¿Está bien? Y menos raíz de 2, pero menos no lo puedo usar en este caso porque como estoy hablando de una longitud, no puede ser un número negativo, ¿no? Así que acá tengo una sola solución. La hipotenusa mide raíz de 2. Esta. Fíjense que si yo pongo acá en vez de h cuadrado, acá, si pongo raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado, acá puedo pensar en simplificar, ¿no? No estaría del todo correcto, pero la idea es que el cuadrado de esa raíz cuadrada es 2, por lo tanto se verifica esta igualdad de verdadera, ¿sí? Venimos con la idea de que raíz de 2 sería la hipotenusa de un triángulo, o sea, lo que yo necesito que sepamos hasta ahora es que raíz de 2 es la hipotenusa de un triángulo con base 1 y altura 1, nada más. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces, ¿dónde está el triángulo? ¿Para qué hice todo esto? Ustedes se preguntarán. Bueno, lo hice para marcar el triángulo sobre la recta y que podamos ver dónde ubicamos ese raíz de 2. Yo voy a pensar un triángulo que de 0 a 1 sea su base. Con otro color a ver si se ve un poquito. Un triángulo que de 0 a 1 sea su base. Y su altura también sea 1. A ver, esta medida que puse. Y lo voy a marcar sobre la recta numérica. Entonces, esta medida es 1 y esta altura también es 1. ¿Estamos de acuerdo? Si yo termino de dibujar el triángulo, este lado, la hipotenusa, mide raíz de 2, según lo que dijimos antes. Voy a borrar este 1/2 para que no se confunda. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, si esta medida yo la bajo en la recta, exactamente esta medida, eso lo tendría que hacer con un compás, acá yo no tengo un compás para el pizarrón, si yo la bajo exactamente en la recta, bajo acá, ¿sí? Voy a tener ahí un punto sobre la recta, la voy a bajar, la idea sería con un compás, ¿sí? Y ese punto que me quedó acá, ese va a ser raíz de 2. ¿Por qué? Porque si esta medida es raíz de 2, y esta misma medida que bajé, también es raíz de 2, esa misma longitud. ¿Se entiende la idea o no? Por lo tanto, ¿Qué es lo mismo? Sí, porque estoy bajando exactamente la misma medida, mirá. Yo lo que hice es, acá si yo tuviese un compás, la bajo, y la medida no me cambia. Esta distancia, acá en mi pizarrón quedó de 18,9. Bueno, obviamente su cuaderno quedará otra distancia, es la misma que estoy marcando acá, ¿sí? Que corresponde a raíz de 2. Si ustedes hacen esto de 1 centímetro, les va a quedar aproximadamente 1,41 centímetros esa distancia, ¿sí? Entonces, es una forma que me permite, esto del triángulo, marcar sobre la recta algunas raíces, ¿sí? Porque voy a poder pensar todas, pero estas puntuales, que tienen los lados enteros en los catetos, se me simplifica un poquito para hacerlo. Por lo tanto, puedo marcar raíz de 2 de esta forma, ¿sí? En la actividad número 1, que tienen en la práctica 4, les pide escribir en la recta numérica, marcar en la recta numérica varios números. Y entre ellos aparece el único irracional, no, que aparece pi, eso lo van a tener que aproximar,
y aparece como irracional raíz de 2. Bueno, esta sería la forma técnica de marcarla. Lo importante es que sepamos que se puede utilizar esto, y que lo podemos marcar, nos va a quedar obviamente entre 1 y 2, un poquito más cerca del 1, porque en su desarrollo decimal, que varios conocemos, es 1,41, 42 aproximadamente, ¿sí? Bueno, igualmente, no es algo en lo que esté centrado la práctica, marcar número en la recta numérica, pero aparece este caso puntual. Bueno, dijimos entonces que los números irracionales los podemos expresar, o los podemos escribir en una notación decimal, ¿sí? Pero como las cifras son infinitas y no periódicas, entonces cada vez que nosotros escribamos un número en forma decimal, un número irracional en forma decimal, eso va a ser una aproximación, no va a ser el número exacto al que corresponde ese número irracional. Veamos algunos de los más importantes números irracionales. ¿Qué números irracionales conocen ustedes? Podría ser, bueno, uno es raíz de 2. Vamos a anotar así. Raíz de 2 podría ser 1. ¿Qué otro se les ocurre? ¿La raíz de menos 4? Raíz de menos 4 no existe ese número. ¿No existe? No, perdón, no existe real, ¿sí? Es un número que podría tener, o sea, no se puede calcular una raíz de par con un radicando negativo, ¿no? Pero por ahí en complejos se le podría encontrar una expresión, ¿sí? Pero nosotros, números complejos, no trabajamos en esta cursa. Hasta números reales serían, algunas raíces van a ser números irracionales, otras no, pero raíz de menos 4 no podríamos tomar, ¿sí? ¿Y raíz de 4? Raíz de 4. Raíz cuadrada de 5. Pará, espera un cachito. Bien, está bien lo que están diciendo. Raíz de 3 sí. Raíz de 5 sí. Pero raíz de 4 no. ¿Por qué raíz de 4 no? Porque raíz de 4 Porque tiene es 2. solución. Y eso es un número racional, un número entero. No sería irracional. Bien. Pero está muy bien que lo hayan ¿El mencionado. número porque pi lo entra? necesitamos. Sí, el número pi es un número irracional. ¿Se acuerdan ese número pi de la escuela? ¿Qué era el número pi? Venía de una circunferencia, lo voy a hacer a pulso, perdónenme, ¿sí? Pero la idea es que la circunferencia tiene un elemento que se llama diámetro, que une un punto con otro, y contiene al vértice. Si ese diámetro yo lo dibujo, esa medida, ¿no? La arrastro sobre la circunferencia, que como en forma de arco de circunferencia, me entra 3,14 aproximadamente veces en la circunferencia, pero ese aproximado siempre es decimal y no periódico. Por lo tanto, cumple la condición que decíamos hoy de número irracional. Sería otro caso de irracional, el número pi. Hay otro, que es muy conocido, por ahí no sé si Número E. Sí, bien, que si se utilizaba tanto, que es el número E. El número E vamos a trabajarlo específicamente en la cursada de matemática 2, ¿sí? Solamente lo voy a nombrar ahora, es un irracional que aproximadamente es 2,70 y pico. Raíz de 7 también puede ser. Raíz de 7 también. Raíz cuadrada de 7. Raíz cuadrada de 8 también es un irracional, ¿sí? Algunas raíces cúbicas también, ¿sí? Y distintas raíces nos van a quedando como irracionales. Bueno, tengo acá algunos. Estos son por ahí los más conocidos, raíces, ciertas raíces, ¿sí? El número pi, el número e, por ahí por fuera de las raíces. Lo significativo que les quiero marcar es que para escribir este número se utiliza el símbolo o pi, o e, o raíz de 2, y se deja así, como raíz de 2, ¿sí? Por ahí sí podemos, ahora vamos a centrarnos en buscar un poco el desarrollo decimal de cada uno, pero no tiene tanto sentido porque es una aproximación al número. Solamente tendría sentido en el caso que yo necesito ordenar o aproximar un resultado, ¿sí? Pero no para calcularlo exactamente. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de orden entre números irracionales, por ahí sí, comparado con un racional y demás. Bueno, voy a borrar.
orden entre números irracionales, racionales y así sucesivamente. Nosotros trabajamos, de la unidad anterior, el orden entre fracciones. ¿Se acuerdan ustedes? Si yo quería ordenar, saber qué fracción era mayor que otra, ¿qué podía hacer? Sacar el número. Tenía varias. No, denominador no era. Sí, buscar las equivalentes con el mismo denominador y las podía comparar. Otro era escribirlo como decimal. O pasar todo decimal. Pasar todo decimal y compararlas ahí, escribir todas en su notación decimal. Otra forma era cruzándolos, si no sé si se acuerdan, había una que está aplicada en apunte, que tomamos los denominadores y los escribimos multiplicando, y entonces lo que estamos haciendo es buscar fracciones directamente, fracciones equivalentes y comparar. Y bueno, son varias estrategias que nos permiten ordenar. Ahora, ¿cómo hago yo para comparar una raíz? ¿Sí? Que por ahí es el número irracional en el que más podemos apuntar a la comparación. Por ejemplo, nosotros sabemos que raíz de 2 aproximadamente es 1,41, ¿no? Pero supongo que yo no tengo esa información. Y yo quiero saber si raíz de 2 es más grande o más chico que el número decimal 1,3. ¿Qué puedo hacer para comparar esto? Despejando la raíz. Acá, o sea, específicamente un despeje, la idea está un poco bien, pero no del todo, ¿sí? No siempre voy a poder despejar una raíz, ¿sí? Yo no tengo acá una inecuación, una X. Lo que voy a hacer es esa misma idea que están diciendo, que la idea está bien, elevar al cuadrado miembro a miembro. Ojo cuando elevan a potencias desigualdades, que no siempre, ¿sí?, se mantiene el signo de la desigualdad. Eso lo voy a tener que ir mirando, se explica ahí en el apunte, si quieren véanlo, pero en este caso nos va a servir que si yo elevo al cuadrado miembro a miembro, que generalmente va a ser lo que me va a permitir resolver este problema, esta es mi pregunta, yo quiero saber si efectivamente es mayor. Yo elevo al cuadrado raíz de 2, y elevo al cuadrado 1,3, no necesito este paréntesis, perdón, ¿sí? Esa desigualdad debería mantenerse. Si fuese verdadera, pues son los dos números positivos, estoy elevando una potencia entera, así que no habría ningún tipo de problema para que esa desigualdad se mantenga. Entera y positiva. La potencia. Sí. Bueno. Entonces, raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2. 2. Y ahora vamos a resolver 1,3 al cuadrado. 1,3 al cuadrado, por ahí lo que puedo hacer para resolverlo es escribirlo en forma fraccionaria, que sería 13 décimos, ¿está bien? Al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo se resuelve una fracción elevado al cuadrado? Bueno, elevo al cuadrado al numerador, elevo al cuadrado al denominador. ¿Estaría bien? Me quedaría 2 mayor que 13 al cuadrado da 169, me parece, sí. 169, 10 al cuadrado da 100. Sí, ya resolví la potencia, sigo acá arriba. Y bueno, esto es fácil escribirlo nuevamente en decimal, ¿no? Tendría que, si lo quiero escribir nuevamente en decimal, tengo que poner la coma acá, los dos lugares del 0 del denominador. Por lo tanto me queda 2 mayor que 1,69. ¿Esto es verdadero? Ya ahí puedo verlo bien. Sí. Sí, es verdadero. 2 es más grande que 1,69. ¿Sí? 1,69 está entre 1 y 2. Es verdadero. Por lo tanto, ya esto puedo asegurarlo. Puedo asegurar que raíz de 2 es mayor que 1,3. ¿Por qué? Porque sus cuadrados cumplen esa desigualdad. ¿Sí? ¿Ahí se entendió eso? Sí, Profe, te hago una consulta. Sí. Si en vez de hacerlo como fracción, ¿no? A 1,3 lo elevás a la 2 y pones el resultado, ¿queda bien igual o no? Y te va a dar este mismo resultado, sí, sí. Multiplicás 2 veces 1,3 por 1,3 y tenés 1,69. Sería lo mismo, sí, sí. Yo les dije, me parece para él lo más fácil pasarlo a fracción y trabajamos con entero, pero es lo mismo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Una pregunta. Sí. Si yo sé que la raíz de 2 es 1,41, ¿hace falta igual que lo eleve al cuadrado? ¿Vos lo sabés siempre? Ay. Por ejemplo, Ya me doy supongamos cuenta que tenés que hacer raíz de 5.
Ah, claro, sí, ahí es diferente. No sé exactamente cuánto es. Esa es la idea, ¿no? Si uno tiene a disposición la calculadora y hacer raíz de 5, lo escribí en decimal, lo ves, obviamente, ¿sí? Pero bueno, recuerden que en esta materia la condición normal es no usar la calculadora, no tener la calculadora. Entonces, para poder compararlo sin calculadora, podemos utilizar esta estrategia. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, gracias. ¿Se puede comparar con desarrollo decimal? Sí. Ahora, hagamos un desarrollo decimal. Ahora vamos a pensar uno, el de raíz de 2, que ese ya lo tenemos en la cabeza, ya sabemos que es 1,41 aproximadamente. Pero pensar un desarrollo decimal de una raíz de este tipo es bastante complejo, lleva mucho trabajo. Entonces, por ahí es más fácil comparar así que escribir el desarrollo decimal. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entendió la idea? Bueno, pensemos otro. Yo sé, pensemos si 1,41 es mayor o menor que raíz de 2. Bueno, yo sé que raíz de 2, como es 1,41, 42 y así sucesivamente, va a ser más grande, pero pensémoslo al revés, a ver qué pasa. Vamos a escribir que 1,41 es mayor que raíz de 2. ¿Qué podemos hacer acá? La misma idea. Esta es mi pregunta. ¿Sí? Elevo al cuadrado miembro a miembro. Me quedaría 1,41 al cuadrado, mayor que raíz de 2 al cuadrado. Sabemos que esto es 2. Y 1,41 al cuadrado, voy a usar la misma estrategia que les decía hoy. Lo escribo en fracción. ¿Sí? 141 al cuadrado, a ver, yo tengo acá, hice la cuenta hoy, da 19.881. Voy a seguir acá arriba, si se ve bien. Sobre 1000. Vamos a seguir poniendo que es mayor que 2. Y esto, si lo escribo en forma decimal, tendría que, como tiene 4 ceros acá, tendría que poner la coma acá. 1,9881. Pregunta, 1,9881 es mayor que 2? No. No. No llega. Esto no, o vamos a ponerle así, es falso. No llega, le falta un poquito. Es falso. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que 1,41, en vez de ser mayor que raíz de 2, es menor que raíz de 2. ¿Se entendió? O sea, puede ser que nos quede, que lo que nosotros planteamos como pregunta no nos quede bien, no nos quede verdadero. Entonces, obviamente, la conclusión es la contraria. Bueno, sigamos. Vamos a pensar un poquito cómo, lo que les decía recién, supongamos nosotros no tenemos la calculadora para escribir el desarrollo decimal de raíz de 2, ¿cómo podemos ir haciendo para encontrar ese desarrollo decimal? Es decir, raíz de 2, ¿qué desarrollo decimal tenemos? Hay varios algoritmos para hacerlo, en la bibliografía aparece uno, pero bueno, creo que sería suficiente con que lo entendamos por aproximación, es decir, por comparación, mejor dicho, ir comparando con extremos y ir pudiendo plantearlo de esa forma. Bueno, voy a borrar acá y vamos a ver eso. Bueno, primero que nada, yo quiero hacer el desarrollo decimal de raíz de 2. ¿Sí? Vamos a pensar ese. Después se puede hacer con raíz de 3, raíz de 5, algún otro irracional de esa forma. Bueno, a ver, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Nosotros ya le vamos al cuadrado de raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 2. 2. ¿Sí? 2, bien. Y tengo otra información. 2 está entre 1 y 4, ¿sí? Que si yo hago 1 al cuadrado, me da 1, y si hago 2 al cuadrado, me da 4. ¿Estamos bien?
Por lo tanto, sé que Sí. 1 es menor que raíz de 2, y a su vez, raíz de 2 es menor que 2. O sea, raíz de 2 es un número que se encuentra entre 1 y 2. ¿Se entiende esta expresión o no? Esta es una expresión por ahí combinada, que aparecen 2 veces el signo menor, ¿sí? Se puede leer de esta forma. 1 es menor que raíz de 2, bueno, obviamente entonces raíz de 2 es más grande que 1, es mayor que 1, y raíz de 2 es menor que 2. ¿Sí? Se puede decir que es el 1,41, ponele. Claro, bueno, ya lo sabemos eso, ¿no? Pero sería un spoiler de lo que nos va a quedar ahora. Ya sabemos por ahora que este es un número que está entre 1 y 2. Con esta información. Ahora, para seguir comparando, lo que tendría que hacer es darle decimales, o sea, aproximarme con un decimal pasando el 1 y con un decimal pasando el 2. Desde para el lado de los mayores con el 1 y para el lado de los mayores, de los menores con el 2. ¿Sí? Lo que quiero saber es qué pasa con 1,1. Si es 1,1 efectivamente es menor que raíz de 2, por un lado, y por otro lado, lo que necesito saber Profe, perdón. Sí. Se me cortó el audio, no sé por qué, y dejé de escucharlo. No se escuchó. Ay, a mí sí, también. a mí también. Ah, perdón, mí a ver, también. debe ser un problema mío por ahí de conexión. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí. Sí, ahora Sí. sí, profe. Ahora sí, profe. Bueno, a ver sí. si recuperamos, ustedes me dicen si está bien. Lo que digo es, yo sé que raíz de 2 es un número que está entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, lo que necesito hacer es ir achicando, ir acercándome, a ver qué pasa. Yo lo que le voy a hacer es voy a pensar en un décimo siguiente a 1,1 y un décimo menos de 2, es decir, 1,9. Yo lo que necesito saber es perdón, esto lo escribí al revés, si raíz de 2 es menor que 1,9. ¿Se entiende la idea o no? Sí. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí. Sí se escucha. Bueno, voy a hacer la misma estrategia de hoy, elevo al cuadrado. 1,1, perdón, estoy escribiendo más, al cuadrado es menor que raíz de 2 al cuadrado, eso sería 11 décimos al cuadrado, es menor que 2. Bueno, acá tendría que completar la cuenta, todo. Ya les digo cuánto me da, así no perdemos tiempo. Esto da 1,21, que es menor que 2. ¿Sí? Y a su vez acá tengo lo mismo, raíz de 2 al cuadrado, menor que 1,9 al cuadrado. Esto sería 19 décimos. Esto me da 2. Y efectivamente, perdón, esto me falta al cuadrado, es menor que 3,61. Es decir, a partir de haber hecho esto, yo lo que puedo asegurar ahora que que raíz de 2, voy a seguir acá arriba, porque no me entra, yo después de esto puedo asegurar que 1,1 es menor que 2, que raíz de 2, perdón, y a su vez es menor que 1,9. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Siguiente paso. 1,2 y 1,8. 1,2 y 1,8, y ahí acercándome hasta que me den. Y después le agrego un decimal más, y así sucesivamente. Por lo tanto, un trabajo muy grande encontrar el desarrollo decimal por comparación. Como le digo, también existen algunos algoritmos, pero también son bastante complejos, ¿sí? Por ahí no nos conviene encontrar el desarrollo decimal si yo puedo comparar con la forma directamente que les mostraba si necesito ordenar. Bueno, Profe. Sí, decime. Haces tipo 1,5 y el 5 se choca con el 5. Digamos, 1 con el 9, el 2 con el 8, el 3 con el 7. Claro, no, porque con el fíjate, 6. la idea es la siguiente. Si yo en el próximo paso de esta idea, ¿no? De ir comparando, en el próximo paso tendría que hacer 1,2. Yo ya sé que esto da 1,41, ¿no? 1,2 me va a dar bien, me va a dar verdadero, raíz de 2, raíz de 1,8. Perdón, raíz no, 1,8. El siguiente paso, 1,3. Me acerco a 1,3, me queda 1,7. Me acerco más, 1,4, raíz de 2, 1,6. Como vos decís, ahora me queda 1,5. ¿Sí? Entonces, lo que podría hacer es solamente comparar 1,5. Es decir, hacerme la pregunta, ¿qué pasa si 1,5 es menor que raíz de 2 o es mayor? ¿Sí? Una de las dos opciones. Acá esta me va a dar mal, me va a dar error, entonces sé que 1,4
menor que raíz de 2 y es menor que 1,5. ¿Sí? Igual, como les mencionaba recién, esto no lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Solamente es mostrarles cómo poder ir obteniendo el desarrollo decimal. ¿Se entendió la idea o no? Sí, sí. Bueno, lo que sí van a tener que hacer es comparar raíces, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me pide, yo tengo de ejercicio, ordenar en la recta numérica, ¿no? O ordenar, y me dan, qué sé yo, 1,4, 1,43 y raíz de 2, lo que voy a tener que hacer es comparar este con alguno de los dos y ver dónde está. ¿Se entiende o no? Comparar cómo hacemos. Agarramos 1,4, menor que, supongamos que yo pienso que es menor que raíz de 2, y hago lo que les expliqué recién. Después tomo el 1,43 y comparo. 1,43 es menor que raíz de 2, se lo preguntan, comparan, y vamos a poder, acá me va a dar mal, y vamos a poder asegurar que si yo ordeno todos estos números que les doy, que les da el ejercicio, 1,4 es menor que raíz de 2, y es menor que raíz que 1,43. Acá estarían ordenados, de menor a mayor. ¿Sí? Eso sí aparece en ejercicios, si ustedes ven en la práctica 4, el punto 1 era el de representar en la recta, como les mencionaba. El punto 2, ordenar de menor a mayor, y aparece con el raíz de 2. Entonces lo que van a tener que hacer es tomar el raíz de 2 y empezar a comparar, a ver qué pasa. ¿Sí? Y el ejercicio 3, ¿cómo lo pensaríamos entonces? Te pide un número real que esté entre 0 y 1. Y después ordenar, pensando en ese número, las opciones que te da abajo. Y nos dice en sugerencia, hagan ejemplos. ¿Qué número entre 0 y 1 se te ocurre para poner? Puede ser así cualquiera, 0,5, qué sé yo. Pero, en realidad, si probás con 1 ya va a funcionar, pero probá con 2 o 3, 0,5, ¿sí? Un cuarto, no te pases de 1, ¿sí? Y va a ir pudiendo ordenar qué pasa con cualquiera. Con todos los números entre 0 y 1 van a dar, cualquiera que pruebes, vas a poder ordenar eso. ¿Sí? Bien, gracias. Buenísimo. O sea que con lo que tenemos hasta ahora, ya van a poder hacer los 3 primeros ejercicios. ¿Sí? Sí, van a tener que ir haciendo esto de ir comparando. No en todos. Por ejemplo, vuelvo a esto. En el ejercicio, ¿lo tienen ahí la práctica? En el ejercicio 2 nos pide ordenar de menor a mayor. Y tengo el 1,4, 1,41, 1,4, 1,4 con el 14 periódico, 1,42 con el 42 periódico. Y el raíz de 2. ¿Sí? Ahora, los decimales entre ellos directamente los comparo como vinimos haciendo en la práctica anterior. No necesitan hacer nada extra. Directamente se pueden comparar las posiciones decimales. El tema es dónde ubican el raíz de 2. Y para eso sí, por ahí van a tener que hacer alguna comparación. ¿Sí? Bueno. Volvamos. Bueno, una cosita que no está en el apunte teórico todavía, pero se nos pidió que les expliquemos, porque el viernes van a resolver ecuaciones con módulo, y necesitamos explicarle algo de números reales, que es el concepto de intervalo real, y ver los distintos tipos de intervalos. ¿Sí? Bueno, ¿alguien se acuerda qué es un intervalo real? ¿Qué era el intervalo? ¿Les suena? Se hacían las ecuaciones, ¿o no? Sí, La no, parte nos que se quedaba el toma de una intervalo. recta. Bien, eso está bien. El intervalo nos quedaba como solución de inecuaciones. ¿Sí? Es un conjunto de números, ¿sí? Que se pueden comparar con un conjunto de números en la recta, que es un segmento, ¿sí? De la recta. Si todos los números que están, si se quiere, uno al lado del otro en la recta son continuos,
¿sí? Un segmento de la recta, se puede comparar con un intervalo real. Es decir, nosotros podemos analizar desde el intervalo, la notación, si se quiere, del número separado con coma, con paréntesis, como hay, y después les decía, y compararlo con un intervalo, representarlo en la recta, con un segmento de la recta. Puede ser un segmento en realidad no es estrictamente un segmento, puede ser una semirrecta, puede tener alguna punta abierta y demás. Una cosita quiero responder que me preguntaron ahí en el chat, ¿qué pasa si nos toca una raíz que no sea 2? Bueno, podemos hacer exactamente la misma idea. Ahora vamos a resolver un ejercicio con raíz de 3. Así que si me esperás un cachito, ahora resolvemos algunos. ¿Sí? Le estoy respondiendo algo que está en el chat. Me preguntan, profe, si nos tocan alguna raíz que no sea 2, bueno, ahora vemos una que no sea 2. Hay que hacer lo mismo. Bueno, lo que decía de intervalo real, entonces, nosotros tenemos distintos tipos de intervalos. Intervalos cerrados, entonces tienen este nombre. Es un intervalo, lo voy a poner en símbolos, AB, donde AB son números reales, y se escribe con corchete, quiere decir todos los números comprendidos entre A y B, incluyendo la A y B. Puede estar separado por coma, por ahí para no confundirse, póngale punto y coma, por si alguno de ellos llega a ser un número que está escrito en forma decimal, ¿no? Un ejemplo podría ser de un intervalo cerrado, el intervalo menos 1, 3, por ejemplo. ¿Sí? Si yo lo represento en la recta numérica, voy a marcar el 0, menos 1, 1, 2 y 3, ¿sí? Se suele marcar, o una de las formas de marcarlo, ¿no? Es marcar sobre la recta un segmento con extremos, en este caso que contienen. Voy a marcar marqué menos 1 y 3 que son los extremos, ¿sí? Después los 1. Y me va a quedar ahí, estoy marcando, ven, como un puntito lleno, quiere decir que tanto el menos 1 como el 3 están contenidos en ese intervalo, ¿sí? A diferencia de un intervalo abierto, que en vez de escribirse con corchete se escribe con paréntesis, por ejemplo, como otros números, ¿sí? Claro, que no termina, por ejemplo, en 3 o en menos 1. Exactamente. Termina antes. Termina. Pasa que es difícil decir la palabra termina porque justo no tiene mucho sentido. Pero miren, este intervalo. No incluye. Exactamente, no incluye. Este intervalo menos 1, 2. Lo voy a hacer con número entero ahora para que quede bien claro. Menos 1, 2. Si está escrito con paréntesis, quiere decir, contiene a todos los elementos que están entre menos 1 y 2. Claro, Pero no menos 1 no el menos menos 2. 1 y no el 2. Es decir, Y menos si, 1 por no, ejemplo, tenemos 2 no. paréntesis y corchete. Ya vamos, ese es también el que sería sigue, semiabierto. Ven que acá los dibujé un puntito vacío, un punto hueco. Estoy indicando que ni el menos 1 ni el menos 2. ¿Qué? El intervalo cerrado, tipo, contendría menos 1 y 3, Exactamente, inclusive menos 1 y 3. exactamente. Este intervalo abierto contiene todos los números reales que están entre menos 1 y 2. Por ejemplo, raíz de 2 estaría. Incluso el que está lo más cerca posible del 2, no hay ninguno porque yo me puedo aproximar todo lo que quiera, pero por ejemplo, 1,999999999, le pongo todos los 9 que quiero, ese número está contenido en este intervalo, pero el 2 no. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, y por último, de este primer caso, ¿no? Puede ser un intervalo semiabierto, que lo mencionaban recién, que tenga el corchete de un lado y el paréntesis del otro, ¿sí? Quiere decir que uno de los Profe. extremos lo contiene y el otro no. Dígame. El intervalo también puede ser positivo, porque ahí lo puso negativo, el paréntesis, en el paréntesis. Perdón, ¿de qué parte positivo? Disculpame. No, porque yo estuve investigando, ¿viste? Y hay dos tipos de intervalos abiertos.
Con Por eso. que los números A y B pueden ser positivos o negativos, ¿eso me decís? Sí. Sí, sí, No, sí. Claro, sí, sí. sí, sí, A y B pueden ser un número cualquiera, ¿sí? Lo importante también es que esté ordenado de menor a mayor. No voy a poner el intervalo 2 menos 1, porque lo tengo que entender desde ese sentido. Se escribe A, B con A menor que B, ¿sí? Pero Claro, sí claro. pueden ser los dos negativos, si se quiere. Si se quiere, podría ser el intervalo menos 3 menos 1 y estar todo en la parte negativa de la recta, ningún problema. Eso sí puede pasar, ¿sí? Bueno, volvamos. Dijimos que otro caso es que el intervalo sea semiabierto, que eso puede tener, yo lo voy a escribir de las dos formas. En realidad hay más tipos, ahora vamos a ir viendo algunos. Semiabierto. Tiene paréntesis y tiene corchete. Claro, puede ser, por ejemplo, así, que empiece con corchete y termine con paréntesis, o al revés. ¿Sí? Puede ser. La idea es que incluye a uno de los extremos y no al otro. Por ejemplo, el intervalo, vamos a hacer uno con todos negativos, menos 3, 2, que no incluye al menos 3 y sí incluye al 2. Ese intervalo lo puedo trazar sobre la recta numérica, que representa a todos los números reales. Perdón, dije que iba a ser todo negativo y no le puse menos. Menos 3 menos 2, por ejemplo. Voy a poner el 0 bien de este lado, porque al total me voy a ir todo para la derecha. Tengo el menos 3, menos 2, menos 1. Acá tengo el 1, no hace falta por ahí ponerlo. Y me va a quedar el intervalo acá. Del lado del menos 3, sobre el menos 3 voy a hacer un punto vacío, porque ese tiene paréntesis, quiere decir que el menos 3 no está incluido en ese intervalo. Y el menos 2 le va a hacer un puntito lleno, indicando que está incluido en ese intervalo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, Sí, profe. también pueden intervenir los infinitos. ¿Sí? Puede uno de los extremos ser el infinito. Una cosa importante, si uno de los extremos es infinito, como el infinito no es un número, siempre va con paréntesis. Va con paréntesis, ¿sí? No es un número, es un símbolo que le asignamos a un número muy alto, ¿sí? Pero en realidad no hay un número, siempre voy a poder encontrar de un número que a mí se me ocurra, siempre voy a poder encontrar uno más grande, ¿sí? O en el caso menos infinito, uno más chico, lo tengo que escribir con paréntesis. Por infinito, por ejemplo, podría escribir este intervalo, menos infinito 3, por ejemplo, ¿sí? Ese intervalo, yo lo represento sobre la recta numérica, me va a quedar desde el menos infinito hasta el 3, vamos a poner 0 en cualquier lado, 0, 1, 2, 3, recuerden que más infinito me va a quedar hacia la derecha, menos infinito hacia la izquierda, por lo tanto, mi gráfico va a ser una semirrecta, no un segmento. Lo voy a dejar abierta para ese lado, no le voy a poner un punto vacío, nada, queda así, y acá le voy a hacer un puntito lleno, indicando que termina en el 3, ¿sí? ¿Se entiende? Podría ser también otro caso, por ejemplo, voy a borrar allá arriba, pongamos este caso, paréntesis, 4 a infinito, ¿sí? Ahí tendría en mi gráfico, no incluye el 4, pero incluye a todos los mayores de 4. 0. Incluye a todos los mayores de 4 para el lado del infinito. También ahí queda abierto, y como tiene paréntesis, el 4 no está incluido, lo voy a marcar con un punto vacío. ¿Sí? Bueno, de esta forma tenemos marcados. Y puede ser también que se pueda escribir un intervalo como unión de intervalos, mejor dicho, que es
por ejemplo, estos dos que no tienen punto en común, yo los puedo unir, los puedo dejar expresado de otra forma. Que por ahí sí aparece esto como soluciones de inecuaciones. Menos infinito, 3, sí. Unión, 4 infinito. La idea es entonces que es desde el menos infinito hasta el 3. Del menos infinito hasta el 3. Este va a ir con punto lleno. Y desde el 4 al infinito. La unión de todo eso queda expresa. ¿Sí? Bueno, puede ser que se ponga así y ya estaría completo. ¿Se entendió esto? Bueno, con los intervalos, me pregunta ahí si adelante del 4 no iría un corchete. No, puede no llevarlo. O sea, acá sería un intervalo que tengo que considerar esto, de menos infinito hasta el 3, incluyo el 3, y desde el 4 sin incluir el 4 hasta el infinito. Podría ser que si en otro ejercicio me dan con el corchete, lo pongo en un punto lleno. Depende de los que nos estén indicando. En general, esto lo estoy introduciendo ahora porque los intervalos van a ser soluciones de inecuaciones. Entonces, es una primer noción de intervalo. Para cuando ustedes trabajen en inecuaciones un poquito más adelante, ya tengan una idea, que ese intervalo son todos los números reales que están comprendidos entre esos valores, ¿sí? Entre los extremos, mejor dicho, del intervalo. Puede ser que si está indicado con corchete, incluye este extremo, y si está indicado con paréntesis, no incluya ese extremo. Solamente eso es lo que tienen que saber por ahora, y como es uno de los conceptos básicos de número real, que justo ahora estamos introduciendo, aprovechamos el momento para verlo, ¿sí? ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, como les digo, esto... Sí. No. Bueno, Decía que no. esto es solamente una introducción, ¿sí? Al concepto de intervalo real. Lo van a usar recién más adelante. Fíjense que no van a ver en la práctica por ahora ejercicios que aparezcan intervalos, ¿sí? Pero ya lo vamos anticipando para la parte de inecuaciones que viene después, ¿sí? Bueno, nos falta una sola cosa en forma de teoría, porque hoy, fíjense que casi todo desarrollamos en forma teórica, casi no hicimos ejercicios, que es hablar del concepto de módulo y distancia, ¿sí? Así que bueno, veamos eso, módulo de un número real, y ya hacemos algunos ejercicios y terminamos, ¿sí? Esto de módulo sí está en la práctica, de esta que tienen que hacer ahora. Bueno, a ver. Vamos a entrar básicamente en la definición. El módulo simbólicamente se escribe con dos barritas entre el número real al que se quiere calcular. Y decimos que el módulo es, tengo dos posibilidades. El mismo número, si ese número es no negativo, o sea que si es mayor o igual a 0, o el opuesto de ese número, si el número es negativo. ¿Sí? Es decir, si yo necesito calcular el módulo del número 7 tercios, como 7 tercios es no negativo, es el mismo número 7 tercios. Si yo necesito calcular el módulo de un número negativo, por ejemplo, menos 5, el módulo es su opuesto, 5. Si yo necesito calcular el módulo de menos pi, va a ser el mismo pi. Si quiero calcular el módulo de 0, va a ser 0. ¿Se entiende? Simplemente se aplica esa definición. Si yo quiero calcular el módulo de un número, me tengo que fijar si ese número es negativo o no negativo. Si es no negativo, va al mismo número. Si o escribo el mismo número, y si el número es negativo, escribo su opuesto. Eso es lo que nos dice la definición. Ahora, esta definición tiene una representación gráfica, ¿sí? Si yo tengo
si yo pienso en la recta numérica, supongamos que tengo el número este, uno, 2, 3, 4, 5. Acá puede poner estos números, menos 5, ¿sí? 7 tercios es 2,3 aproximadamente, supongamos que está por acá. 7 tercios, menos pi, estará por acá, más o menos. Y 0 está ahí. Bueno, la idea de módulo se representa geométricamente con la idea de distancia en la recta, ¿no? En la recta de números reales, la distancia que hay desde el número hasta el 0. Fíjense, 7 tercios, les decía, la notación decimal sería ese número 2,3 periódico, ¿sí? Bueno, la distancia que hay entre el 0 y 7 tercios, si yo lo cuento, es exactamente ese número, 7 tercios. ¿Sí? Ahora, la distancia es siempre un número positivo, ¿no? Si yo pienso, o mejor dicho, no negativo, porque si es el mismo número, si es 0, es el mismo número. Si yo pienso la distancia del menos 5 al 0, ¿cuántos casilleros hay desde el menos 5 hasta el 0? 5. 5. Entonces, la distancia entre el menos 5 y el 0 es 5, o sea, su módulo. La de menos pi a 0, la distancia es pi. Como le decíamos, pi no puede ser, la distancia no puede ser un número negativo. Y la distancia de 0 al 0 es 0. ¿Sí? Por lo tanto, el concepto de módulo se asocia al de, en la recta numérica, la distancia del número hasta el 0. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Perdón, buenísimo. profe, lo que dijo, lo último que dijo no lo pude escuchar. Que la idea de módulo se asocia en su representación en la recta numérica como la distancia entre un número y el 0. O sea, el módulo de un número es la distancia entre ese número y el 0 en la recta numérica. ¿Sí? Y la definición de módulo es esta que les mencionaba recién, ¿no? Que es el mismo número si es no negativo y el opuesto si es negativo. Bueno, veamos ahora el último concepto, que es el de distancia entre dos números. Que también, como estamos hablando de una distancia, se puede utilizar la idea de módulo. Bueno, si yo quiero, la distancia se puede anotar así, de esta forma. Distancia entre, vamos a hacerla fácil, 1 y 5. ¿Sí? Eso puede calcular la distancia. Esperen, vamos a ponerlo en forma general y después vamos al ejemplo concreto. La distancia entre dos números A y B se puede calcular en forma general utilizando la definición de módulo como el módulo de la diferencia entre ellos dos. Fíjense que se puede escribir, como es un módulo, la diferencia en este sentido y la diferencia en el sentido contrario da lo mismo. Da el mismo número. Ahora, pensemos en un ejemplo, que les decía recién, la distancia, yo quiero calcular la distancia entre 1 y 5. ¿Cuál es esa distancia? Si yo pienso en la recta numérica, 4. Intuitivamente se pueden dar cuenta, pero yo pienso en la recta numérica, acá está el 5, acá está el 1, ¿sí? Y veo que la distancia es 4. ¿Sí? Calculándola, puedo decir que es el módulo de 1 menos 5. Y esto da 4, ¿no? Porque 1 menos 5 da menos 4, y el módulo de menos 4, como es negativo, es 4. ¿Estamos bien? Fíjense que si hubiese pasado, yo lo hubiera considerado al revés. En vez de escribir 1 menos 5, escribo 5 menos 1, me quedaría módulo de 4, que también es 4. Es decir, lo puedo considerar cualquiera de los dos sentidos. Bueno, ahora pensemos qué pasa si uno de los números es negativo. ¿Qué pasaría si
yo quiero calcular la distancia entre menos 1 y 5. Tendría en la recta entonces que pensar que el menos 1 está acá. ¿Cuánto es la distancia esa? En la recta acá nos damos cuenta. ¿Cuánto es esa distancia? 6. 6. Bueno, si yo lo hago con el cálculo, me quedaría menos 1, menos 5. Calculo, me da esta resta, me queda menos 1, menos 5, me queda menos 6. Por lo tanto, el módulo de menos 6 me queda 6 y es la distancia esa que estamos indicando. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué pasa si son los dos negativos? Ahora, quiero calcular la distancia entre menos 1 y menos 5. La recta esta obviamente ya no me sirve. Voy a tener que pensarla. ¿Cuánto me debería dar la distancia entre menos 1 y menos 5? ¿Qué dicen? 4. 4 me debería dar, ¿no? Bueno. Acá voy a borrar. Voy a calcular la hora. Pero en la recta numérica me doy cuenta, tengo el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y yo cuento acá, me quedan 4. ¿Está bien? Eso es lo que me debería dar. Bueno, calculo el módulo. Ojo con esto del módulo, que es muy importante. Yo voy a poner así, menos 1, menos, dice, un número menos el otro. Pero este número es negativo, el segundo. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que poner menos 5. ¿Está bien? Sí. Bueno. Menos, me queda más. Y esto sí me da 4. Lo escribo acá abajo. Módulo de 4 y es 4. ¿Se entendió la idea? Esos números pueden ser fracciones, irracionales, cualquier tipo de número. Yo le hice un número entero, un ejemplo simple para que se entienda, y de esta forma podemos calcular la distancia entre dos números. ¿Estamos bien? Claro, el menos 5 entre paréntesis es una idea para que nos dé para que nos dé 4. Es una solución. Claro, no, porque el número es menos 5. Y yo tengo que hacer la resta de los dos números. Es el primero menos el segundo. La idea, lo que estoy diciendo es que si el segundo es negativo, me queda menos. Ojo, siempre que el segundo sea negativo, me va a quedar menos. Y eso lo tengo que escribir como suma. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios, una serie de ejercicios que nos dieron para que proponernos ahora para hacer en este momento de la clase, sobre los que son parecidos a los primeros 3 de la guía, ¿sí? Los que siguen lo van a hacer con Fran el viernes, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer algunos parecidos para que ustedes puedan hacerlo de la guía, y no hacer exactamente esos, así los pueden pensar ustedes, ¿sí? Y ya con esto terminamos. Bueno, borro acá. Profe, Sí, decime. ¿qué ejercicios vamos a hacer? Unos ejercicios adicionales que no están en la guía. No sé si se lo subió, creo que se lo subió Mercedes hoy o ayer. Sí, ya están subidos. Están subidos, están en una parte de ahí en archivos, como ejercicios aparte, ¿sí? Que son ejercicios para la clase. Así que vamos a hacer esos ejercicios, igual se los voy copiando, así que no se hagan problemas si no lo tienen. Y bueno, son ejercicios parecidos, así ustedes pueden hacerlo de la guía. Bueno, de última después le piden a Frank que los corrijan, o lo corrigen conmigo el lunes, no hay ningún problema. O lo corrigen con el bot, no sé bien. Profe, ¿qué entra en la autoevaluación que viene? La autoevaluación lo publicó Mechi en la noticia. Espera que ya te digo, así te digo bien. Potenciación y sumatoria. La autoevaluación se libera el jueves y tiene hasta el domingo para hacerla, ¿sí? Sí, dijo que era desarrollo decimal, porcentaje Sí, y porque está sumatoria. ahí en la noticia. Mirá, no me abre. Autoevaluación 2, los contenidos que se evalúan son desarrollo decimal, porcentaje y sumatoria. Es decir, de la práctica 3. ¿Estamos? Sí, gracias. Buenísimo. Vamos entonces con algunos ejercicios. Bueno, vamos a hacer los 3 primeros que están propuestos, ¿sí? El primero, no me pongo título, así ya me queda más espacio, el título sería números reales, módulo, ¿no? El primero es ordenar de menor a mayor.
y hay ciertos números reales que son raíz de 3, 1,73, 1,32 con el 32 periódico y 171 sobre 100. Bueno, veamos entonces cómo ordenarlos. Primero tenemos una cuestión, lo primero que tenemos que mirar es que hay, de los 4 números, tengo 3 que ya los he ordenado de la práctica anterior, ¿no? ¿Cuáles son? Todos Los que no menos tienen raíz. Menos raíz de 3. Desarrollo decimal, como está justo sobre 100, es 1,71, ¿no? Por lo tanto, estos 3 números ya los podría ordenar, ¿no? El menor de todos es 1,32. Después viene el 1,71 y después el 1,73. ¿Estamos bien? Ahora, lo que necesitaría hacer yo es compararlos con raíz de 3. ¿Qué pasa con raíz de 3? ¿Qué podemos hacer? Tomamos uno cualquiera y empezamos a hacer la comparación. Pensamos qué pasa si es mayor o si es menor. ¿Sí? Tomemos, por ejemplo, el 1,73, el primero que está. Y pienso yo, ¿es raíz de 3 menor que 1,73? Vamos a hacer acá un puntito para ver que yo estoy comparando algo. 1,73. ¿Es menor que 1,73? Bueno, trabajemos como hicimos hoy con raíz de 2. Justo hoy me preguntaban, ¿qué pasa si me toca un número que no es raíz de 2? Bueno, acá te me toca un número que no es raíz de 2. ¿Sí? Me preguntan si esto entra en la autoevaluación del jueves. No, entraría hasta lo último en la práctica 3. ¿Sí? Esto seguramente ya va a entrar en la que sigue. Bueno, entonces, ¿qué hacía yo para comparar? Elevado al cuadrado. Bueno, pongo raíz de 3 al cuadrado y 1,73 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado me da 3, y 1,73 al cuadrado, voy a hacer eso de escribirlo en fracción, y lo elevo al cuadrado. Bueno, acá tendría que elevar al cuadrado el 173 y el 100. 100 al cuadrado da 10.000. Y 173 al cuadrado, si hice bien la cuenta, es 29.929, ¿puede ser? Sí, está bien. Sí. Bueno. O sea que si yo lo escribo en su notación decimal, tengo que correr la coma, ¿no? Escribir la coma después del 2, sería 2,9929. ¿Y esto es verdad que 3 es menor que 2,99929? No, es falso. Es falso. Esto es falso. Entonces, raíz de 3, vamos a pensar ya en nuestra pregunta, raíz de 3 es mayor que 1,73. ¿Sí? ¿Es correcto? Bueno, ahora miren los números que yo tenía. 1,73. Este número dijimos que es el más chico de todos los que están acá, porque si raíz de 3 es más grande que este, y este es más chico que 1,73, obviamente tiene que ser más chico que raíz de 3, y 1,71 también es más chico que 1,73, ¿no? Por lo tanto, ya puedo ordenar. ¿Cómo me quedaría el orden? ¿Es el mayor? De menor a mayor. Voy a borrar acá. Puedo borrar esto así. 1,32. 1,32. Bien. Este es el más chico de todo, porque miro la primera posición decimal. Bien. Miro la primera posición decimal, es 1,32. Es el más chico. No importa que tenga periódico, no me afecta. Después sigue el 1,71. No, porque 1,7 y 1,71, y dijimos que raíz de 3 es más grande que 1,73. Así que va a la fracción. 171 sobre 100. Después, ¿cuál sigue? 1,73. Y por último, raíz de 3, que yo acabo de mostrar, es lo que borré, ¿no? Que era más grande que 1,73. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. O sea que, por más que no me toque raíz de 2, me toca raíz de 5, la que quieran, bueno, se puede comparar con alguno y vamos viendo qué vamos obteniendo. Por ahí acá no necesité comparar con los 4, porque ya el primero que tomé me dio más grande y justo era el más grande. Así que si era más grande que ese, se termina. ¿Está bien? Bueno, veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es bien simple. Nos pide calcular un módulo. Así que eso sabemos, lo vimos recién cómo hacer.
el punto 2. Calcular el módulo de los siguientes números reales. Y tengo en el A 7, en el B menos 7, C raíz de 3 y D 0. Bueno, entonces vamos indicando acá. En el primero, bueno, yo le voy a hacer una flechita, ¿sí? Pero en realidad tendría que ponerlo abajo aparte, no es una operación con el 7. No tengo lugar. Póngalo abajo usted por ahí. Tengo que calcular módulo de raíz de 7, me da algo. Módulo de menos 7, ahora lo hacemos todo junto. Y acá módulo de raíz de 3 y módulo de 0. Bueno, ¿cuál es el módulo de 7? 7, tengo que pensar si el número que tengo es negativo o no. No es negativo, No, sí que me 7. queda el mismo 7. número. Acá tengo menos 7, es negativo, va al 7. opuesto. 7. ¿Raíz de 3 positivo o negativo? O nulo. Raíz de Positivo. 3. Es positivo, tres. me queda lo mismo, raíz de 3, no hace falta. Ya les dije que si tenemos una raíz no la tenemos que expresar en decimal, la dejamos así como está. Y el módulo de 0, lo hicimos hoy, es el mismo número, porque es no negativo. Bueno, listo el punto 2, ¿sí? Solamente tengo que calcular los módulos. Bueno, el punto 3, el tercer punto que nos proponen, nos pregunta la distancia entre dos números. Así que vamos a hacerlo, como lo estoy moviendo, y listo. Acá, como no nos pide representarlo en la recta, al número, o ver la distancia del módulo en la recta, no hace falta, ¿sí? Solamente calcularlo. Bueno, y por último, punto 3. La consigna dice calcular la distancia entre los siguientes números reales. Bueno. Acá esto. Tenemos el A, nos dice 5i menos 2, y el B, 3/5 y menos 7/2. Muy bien, tenemos que hallar esas distancias, por lo tanto, vamos a hacer la cuenta, ¿no? Como les explicaba hoy, la distancia entre 5 y menos 2 sería el módulo de 5 menos, este segundo es negativo, como les aclaraba, menos 2, ¿sí? Fíjense acá que me queda menos menos, me queda más. 5 más 2, me queda 7, y el módulo de 7, como es positivo, es el mismo número, ¿sí? Listo, tengo la distancia entre el 5 y el menos 2. Si lo verificamos en la recta, efectivamente esa es la distancia, ¿sí? Bueno, vamos con el otro que son fracciones. Lo único que me va a complicar es que para hacer la resta, la voy a tener que hacer en forma fraccionaria, ¿sí? Bueno, armémosla. Distancia entre 3/5 y menos 7/2, me quedaría el módulo de 3/5 menos 7/2. Menos menos, les decía, escribo más. Bueno, y ahora tengo que hacer la suma de fracciones. Denominador común que puedo encontrar es 10, lo voy a seguir escribiendo entre el módulo porque todavía no lo calculé. 10 dividido 5, 2 por 3, 6. Más 10 dividido 2, 5. Está bien, ¿no? Por 7, 35. Y 41 sobre 10. 35, 41 sobre 10. Acá no puedo simplificar porque 41 no es divisible ni por 2 ni por 5. Así que directamente me queda un número positivo. El módulo del número positivo es el mismo número. Lo dejo en la forma fraccionaria. Si quiero, y justo como es 10, si no lo puedo escribir en la forma decimal, 4,1. De cualquiera de las dos formas estaría bien, ¿sí? Lo pueden dejar como fracción tranquilamente. Bueno, esos son los ejercicios que nos propusieron para hacer en este momento de la práctica, de
de la clase, después quedan otros con ecuaciones e inecuaciones. Fíjense que aparece ya lo que le decía, la inecuación, en el que la solución va a ser algún intervalo, lo irán viendo con Fran el viernes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, profe, el Decime. 4 sí lo podemos hacer, ¿no? Ya te Nosotros. digo, ¿de la práctica 4? Sí. No, estos ejercicios. De estos ejercicios, si quieren háganlo al 4, pero el 4 es una ecuación con módulo, y ese tema lo van a trabajar con Fran el viernes. ¿Sí? La idea nuestra era que yo introduzca el concepto de números reales, que veamos la noción de intervalo para que él pueda trabajar inecuaciones más adelante, y que veamos la definición de módulo para que él pueda trabajar ecuaciones e inecuaciones con módulo más adelante. ¿Sí? Ah, ok. Y el 4. Ustedes tienen toda la teoría, pueden seguir avanzando. De hecho, háganlo, así llegan a la clase del viernes más canchero y solamente repasan. Sí, perdóname. El 4, ¿me hablas de el 4 de los ejercicios de la práctica? Sí. Ah, sí, el 4 de la práctica, sí. De la práctica pueden hacer, de la práctica 4, pueden hacer los ejercicios 1 a 5. Sí, pero digo si me lo puede explicar. ¿El 4? Sí, Ya porque te no lo entiendo bien. explico con una cosa. Ahí hay una cuestión que yo usé una palabra todo el tiempo y en la práctica está usando la otra. Profe, antes que borre eso, ¿me explica la última parte del B? Sí, dame un segundo. Módulo se puede decir también valor absoluto. Viste que en el punto 4 de la práctica, la consigna dice hallar el valor absoluto de los siguientes números. Lo que tenés que hacer es calcular el módulo de esos números, como el do que hice recién. Ah, ok, gracias. ¿Está bien? Es solamente, yo usé todo el tiempo la palabra módulo, pero valor absoluto significa lo mismo. Es como multiplicación y producto, que los dos quiere decir la multiplicación. Bueno, es lo mismo. Como un valor numérico. Valor absoluto refiere a eso. Refiere a que cuando vos tenés, por ejemplo, un módulo de -7, es el valor absoluto, es el número, el módulo, ¿no? Es el mismo número si es positivo o no negativo, o el opuesto si llega a ser negativo. Si es positivo o nulo, perdón. Es lo mismo. Valor absoluto y módulo es lo mismo. ¿Está? O sea que si en la consigna le pide hallar el valor absoluto, es calcular el módulo. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la práctica 4 pueden hacerlos. ¿Sí? Ya estarían en condiciones con lo que yo les expliqué. Bueno. Hasta ahí estamos. Sí, el 5, el 6 ya no, pues son ecuaciones. Si quieren ir avanzando, avancen, vean la teoría. ¿Sí? Todo lo que les expliqué hoy está en el apunte teórico, lo pueden ir repasando. Y bueno, después con Fran ven eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿Algo que haya quedado pendiente de la práctica 3? Profe, Sí. en el último punto hizo 5 por 2 y después hizo 5 por 7 y 3 Perdóname, por sí, 2, ¿no? sí. Denominador común 10, ¿sí? Y después dice 10 dividido 5, 2, por 3, 6. 10 dividido 2, 5, por 7, 35. Y después sumé y ya me dio el 41. Ok. Hice la suma de fracciones, esa la que vimos siempre. Bueno, gente, ustedes dirán, si no tenemos más nada, cerramos la clase ahora y después les voy a estar subiendo el video les mando el link en un tiempo, porque tarda un montón en subirse. Bueno, profe, Permiso, gracias. profe. Hasta luego. Ya estamos. Bueno, gente, Listo. si alguno tiene otra duda y quiere quedarse para preguntarla puntualmente, no hay ningún problema. Nos vemos, que tengan una buena semana. Profe, Profe, gracias. Gracias, Yo profe. tengo una duda. Decime. Del ejercicio, para que me fijo bien cuál es. El ejercicio 32F de la práctica 3, digamos. Sí. Porque me dio como resultado 67,32 avos, pero en la solución que mandaron ustedes daba
63/32. A ver, No lo sé cuál hacemos. fue mi error. Lo hacemos. Puede ser que alguna solución también no esté bien, pero creo que la mayoría ya están corregidas. Profe, a mí me dio 62/32 también. Ah, a todos les dio lo mismo. Bueno, hagámoslo a ver qué pasa. Es 32. F de la práctica 3. Si tengo bien acá, la sumatoria desde 0 hasta 5 de 1/2 a la K. ¿Esa? Sí. Bueno. Profe, Sí. lo que pasa es que cuando hacen un medio elevado a la 0, deben pensar, porque a mí también me pasó lo mismo, A mí me pensé da, que era 0. yo lo pero tengo es acá que 1. cuando lo resolví yo me dio 63/32. ¿Esa es la respuesta que le dan? Sí, sí, Bueno, pero listo, por eso entonces cuando hacemos tienen eso, ese error. Dale, sí, ahí lo marcamos. Perfecto, está bien que te diste cuenta. Claro, si lo dejas como está, ahí te queda mal. Bueno, veamos qué pasa. El desarrollo es de 0 a 5, de 1/2 elevado a acá. Lo voy a escribir abajo por falta de lugar. Me quedaría 1/2 a la 0, más 1/2 a la 1, más 1/2 al cuadrado, más 1/2 a la 3, más 1/2 a la 4, más 1/2 a la 5. Su compañera me dice que yo creo que ese es el error. ¿Cuánto les da 1/2 a la 0? A las que me preguntaban que le daba mala respuesta. ¿Cuánto es 1/2 a la 0? 1, ¿sí? Ahí puede ser que sea el error de las que me preguntaban. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Entonces, acá me queda 1 más 1/2 a la 1 me da 1/2. 1/2 al cuadrado, bueno, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. 1/2 al cubo es 1 sobre 2 al cubo, que sería 8, más 1 sobre 2 a la cuarta, que sería 16, más 1 sobre 2 a la quinta, que es 32. Bueno, si hago toda la cuenta, me queda denominador común 32. 32 dividido 1 por 1, 32. 32 dividido 2 por 1 da 16. Después 32 dividido 4 da 8 por 1, 8. Después da 16. Y después da 32. Y todo esto sumado debería quedar, a ver, esto 32. No, acá me queda 1, perdón. Estoy haciendo mal. Acá 4, escribí mal. 4 y 1. Ahora sí. Estaba haciendo mal, ¿no? Me falta un término. 1, 2, 3, 4, 5. Me queda un 2 y 1. ¿Está bien? Ahora sí. Tengo 32 y 16 da 48. Si le sumo todo, Da me da 63, 50, profe. 63. Sí, 63 sobre 32. Esa sería la respuesta. ¿Eso es lo que le daban en la página? sí, profe. Y ahí a usted no le Ah, daba 63, le daba 62. No, pero ahí lo hice, lo revisé de nuevo y ahí me dio. No sé Ah. qué cálculo Yo había creo que hecho. capaz que, para que le dé ese sentido, por ahí puede ser que hayan hecho mal la de la potencia 0, que me decía su compañera recién, me parece que puede ser por ahí. ¿Eh? Profe, ¿me podría explicar del mismo punto el D, por favor? ¿El D? El D. Dale. El D. El D tenemos la sumatoria desde K igual a 0 hasta 3 de K cuadrado. O sea, lo que tengo que ir cambiando acá es la base de una potencia que siempre es al cuadrado. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, no, pues arranco en 0 hasta el 3. Más 2 al cuadrado
más 3 al cuadrado. Que sería 0 al cuadrado da 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. Y esto me da 12. No, 13, 14. ¿No? Y eso sería todo lo que hay que hacer. Pero ¿por qué es al cuadrado? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué hay que elevarlo al cuadrado? Porque mirá, porque la fórmula que te dan de la sumatoria es k cuadrado. ¿Ves que está el cuadrado acá? Ah, sí. Y entonces, vos lo que tenés que ir cambiando de la k siempre es al cuadrado porque eso ya está fijado así. Lo que te va cambiando, lo que tenés que cambiar es la k desde 0 hasta 3. ¿Está bien? Lo otro sigue siendo al cuadrado. ¿Se entendió? Los términos son todo al cuadrado, desde 0 hasta 3. Es la definición así que me dieron. Bueno, gente, ¿alguna otra cosita? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno. Por mí ya está. Bueno, Chau, gente, profe, gracias. esperemos haber resuelto Chao. todas las dudas. Cualquier cosita igual nos escriben. Dale, muchas gracias, profe. Nos vemos. Bueno, chicos, nos vemos. Buena semana. profe, Que anden nos bien. vemos. Chau, chau.